Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con este nuevo tema que es el que trata sobre las membranas celulares y vamos a ver que el tema va a ser tratado según el material que se les suministró en forma de PDF. Es decir, yo voy a dar algunas explicaciones, pero ustedes deben ubicarse también en el PDF y complementar la información. Como bien les dije, este material está estructurado de la siguiente manera. Hay una parte de contenido que en esta presentación está coloreado de azul y hay una parte de aplicaciones y habilidades que respectivamente está coloreado de rojo y de morado. Eh, es importante entonces que sigamos eh, la pauta de revisar mientras vamos estudiando, vamos revisando también el material en PDF. Bueno, tenemos alguna forma distinta de ver la materia, ¿ok? Con dos aspectos que son los conocidos como naturaleza de la ciencia, ¿verdad? En el cual vamos a ver, vamos a analizar los modelos propuestos para explicar la estructura de la membrana y vamos a hablar también un poco de cómo se adquiere un determinado conocimiento a través de una situación práctica que veremos al final de las diapositivas. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista teórico, vamos a hablar un poco sobre lo que es lo que forma a las membranas. Antes de eso, tenemos que tener en cuenta que la membrana celular, ¿ok? Lo que llamamos también membrana plasmática, es un aspecto, es un concepto muy amplio, porque no solamente nos vamos a referir al borde externo de una célula, sino que vamos a referirnos también a todas aquellas estructuras conocidas como organelos que poseen membrana en su estructura. Eh, Todas las membranas tienen en común, ¿ok?, estar formadas por un tipo de sustancia química que se llama fosfolípido. Y los fosfolípidos son sustancias que tienen una característica muy importante. Se comportan como anfipáticas, es decir, por un lado de la molécula rechazan al agua y es lo que se conoce como la parte hidrofóbica, y por el otro lado aceptan al agua y es lo que se conoce como hidrofílica. ¿Ok? Al mezclar los fosfolípidos en agua, estos se disponen, se organizan espontáneamente, y esto es bien importante, en forma de bicapas. ¿Por qué? Porque la parte hidrofóbica generalmente rechaza el agua. Entonces busca asociarse con otras moléculas que también lo hagan, ¿verdad? Y la parte hidrofílica es la que acepta el agua. Entonces busca asociarse con las moléculas de agua. Por eso ustedes van a ver en la parte inferior derecha el dibujo de cómo se disponen los fosfolípidos formando lo que se llama una bicapa. Y ese sería el primer nivel de estructura de la membrana, una bicapa de fosfolípidos. Para que vayamos entendiendo un poco cómo es la bicapa, imaginemos que estamos horneando un bizcocho, ¿ok? Para preparar una torta. Mezclamos harina, huevos, agua, azúcar, etcétera, ¿verdad? Y preparamos un bizcocho. Ese bizcocho, ¿verdad? Esa torta que todavía no ha sido decorada, es lo que sería el equivalente a la bicapa de fosfolípidos. A esa bicapa de fosfolípidos, a ese bizcocho, después le vamos a agregar cosas, ¿verdad? Y eso es lo que voy a explicar posteriormente. Les recomiendo por favor que vean los videos que están en los enlaces que están en la parte inferior de cada una de las diapositivas. Bueno, pues vamos a hablar del componente principal de las moléculas de fosfolípido, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, pues tiene, por un lado, tiene un grupo fosfato
que es la parte hidrofílica de la molécula, y después tiene lo que se llama las colas, ¿ok? O tallos hidrofóbicos, que son son dos cadenas de ácidos grasos, ¿verdad? Una de las cadenas es saturada, la que ustedes ven derechita, y la otra es insaturada, por eso parece como que estuviese doblada, ¿verdad? Esto es bien importante porque los fosfolípidos entonces forman la estructura básica de la membrana celular. Yo no les voy a pedir, obviamente, que se aprendan la fórmula química de un fosfolípido, pero sí es importante saber que por un lado tengo un grupo fosfato, lo pueden identificar en la parte superior izquierda, en el dibujo de la parte superior izquierda, y después tengo las dos colas, que son las cadenas de ácidos grasos. Ellas se van a disponer entonces formando lo que se conoce como una bicapa. Además, la bicapa de fosfolípidos que forma la membrana, ¿verdad? Puede recibir eh, proteínas, ¿verdad? Y estas proteínas tienen varias funciones, ¿verdad? Las proteínas son sitios, por ejemplo, para unión de hormonas, funcionan como receptores hormonales. En el caso, por ejemplo, de la insulina, sobre la bicapa de fosfolípidos en la membrana hay proteínas que funcionan para recibir la insulina, y gracias a eso podemos incorporar a nuestras células el azúcar, la glucosa, para ser utilizada en el proceso de respiración celular. Hay también, por ejemplo, enzimas que están imbuidas, están incrustadas, ¿verdad? Lo que en la parte B dice enzimas inmovilizadas, ¿verdad? Que tienen su sitio activo, es decir, el sitio por el cual cumplen su función, ¿verdad? Expuesto hacia afuera de la membrana, ¿verdad? Estas enzimas están, por ejemplo, en el intestino delgado y nos ayudan en el proceso de la digestión. Hay otras proteínas que funcionan como uniones estrechas. Esto sirve para unir a las células entre sí para formar células iguales, obviamente, para formar tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, el tejido de la piel, el tejido cartilaginoso, el tejido muscular, el tejido del hígado, de algún órgano en particular. Hay otras proteínas que son canales de comunicación entre células, ¿verdad? Y sirven, por ejemplo, los receptores de neurotransmisores. Como ustedes se acordarán de segundo año, sobre la superficie de la neurona existen unas proteínas que reciben a los neurotransmisores, y al recibirlos permiten la entrada de iones, ¿verdad? Que van a despolarizar a esa membrana y van a provocar un nuevo impulso nervioso en la neurona postsináptica, ¿verdad? Sin embargo, hay otras enzimas, otras proteínas que también están imbuidas en la membrana, que funcionan como facilitadoras de transporte pasivo, es decir, funcionan como canales que están permanentemente abiertos y permiten el paso de sustancias. En este caso, son sustancias hidrofílicas. Vamos a hacer una acotación de por qué son hidrofílicas. Recuérdense que los fosfolípidos tienen una parte que es hidrofóbica. Entonces, cuando una sustancia hidrofílica quiere pasar a través de la membrana, se va a encontrar con la barrera de las colas hidrofóbicas de la membrana. No las va a dejar pasar. Entonces, ¿qué hace la membrana? Como necesita esas sustancias que se incorporen al interior de la célula, entonces forma canales, forma como especie de túneles, ¿verdad? Imagínense ustedes el túnel Boquerón que atraviesa la montaña, ¿verdad? El Boquerón 1 y el Boquerón 2, que atraviesan las montañas vía La Guaira. Es más o menos como eso, ¿verdad? Son largos canales, en este caso los túneles, en una membrana funcionaría algo así como un pequeño canal que la atraviesa a lo ancho,
y permite entonces el paso libre de ciertas sustancias que la célula necesita incorporar activamente. Incluso también va hacia afuera, también la puede utilizar para deshacerse de ciertas sustancias, ¿verdad? Y expulsarlas a través de estos canales de transporte pasivo. Y tenemos otras proteínas que cambian de forma, ¿ok? Que funcionan como puertas giratorias, como esas puertas que hay en algunos edificios que mientras por un lado entra la gente y por el otro lado sale, ¿verdad? Porque giran. Pero para moverlas, para hacer que la proteína cambie de forma, es necesario utilizar energía en forma de ATP. Por eso se llama transporte activo, porque utiliza ATP. Y si no hay ATP, simplemente la puerta giratoria no funciona. Esto es algo bien importante. Aquí tenemos, en esta diapositiva, tenemos los ejemplos de lo que les dije anteriormente. Simplemente comparen entonces los conceptos vistos anteriormente con las fotografías, ¿verdad? Y complementen esta información también con su libro de apoyo. Es importante que lo hagan. Eh, Tenemos otro tipo, las proteínas de membrana tienen diversidad de estructuras y posiciones en la membrana, ¿verdad? Y estas proteínas pueden ser de dos tipos. Las proteínas integrales, ¿verdad? Las proteínas integrales atraviesan prácticamente la totalidad de la membrana o gran parte de ella, es decir, la totalidad de la bicapa o gran parte de ella. Están metidas dentro de la membrana, ¿ok? Eh, y las proteínas periféricas, ¿ok? Son proteínas que se pueden ubicar o en la parte externa de la membrana, es decir, la que da hacia el medio extracelular, o en la parte interna de la célula, es decir, la que da al medio intracelular o citoplasma, ¿verdad? En el primer caso, las proteínas integrales generalmente son hidrofóbicas o tienen alguna zona de la proteína hidrofóbica, y las proteínas periféricas suelen ser hidrofílicas porque se ubican justamente asociadas a la parte fosfato del fosfolípido, y el fosfato obviamente es hidrofílico. En la diapositiva ustedes pueden ver en la foto de la parte derecha abajo, pueden ver algo que parece como unas cintas, ¿verdad? Eso es un modelo, y aquí es importante entender que muchas veces los científicos utilizan modelos para explicar la forma de alguna estructura. Eso es un modelo de cómo sería la estructura de una proteína. Eh, es mucho más complejo que eso realmente. Pero aquí ustedes pueden ver una estructura como una cinta espiralada, como varios resortes colocados uno al lado de otro, y tenemos que recordar que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Eso es realmente una gran cadena de aminoácidos que tiene varias espirales. Y en este caso estamos hablando entonces de una proteína integral porque atraviesa toda la membrana. Hay partes de esa proteína integral que se asocian con los fosfolípidos, con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Y por eso, complementando un poco más la explicación de la diapositiva anterior, pues podemos ver un modelo, una representación un poquito más eh, entendible de cómo se disponen las proteínas. Esos pequeños o esos abultamientos en color verde son las proteínas. Es otra manera de representar a las proteínas. Entonces puedo ver, por ejemplo, eh, el lado externo, outside cell, y el lado interno, inside cell. Disculpen mi mal inglés. El lado que da hacia afuera de la célula, ¿verdad? Tengo algunas proteínas que son periféricas, ¿verdad? Que a su vez están asociadas con esas partículas de color rojo que ustedes pueden observar que son carbohidratos, son azúcares. Entonces,
tengo algunas proteínas que se orientan hacia afuera, proteínas periféricas, otras proteínas periféricas que se orientan hacia adentro, y tengo proteínas integrales, ¿verdad?, que atraviesan toda la membrana. Por ejemplo, según lo que dice la diapositiva, hay proteínas de bombeo que se ubican en la membrana plasmática de las células de la raíz, ¿verdad? Se orientan hacia el suelo circundante para bombear los iones de potasio. Entonces, esas proteínas tienen su sitio activo, ¿verdad?, orientado hacia afuera de la célula, de tal manera de bombear sustancias que para la célula no sean útiles, ¿verdad? Y hay una alta variabilidad de las proteínas debido a su función, ¿verdad? Y ahí tienen una lista de 3 tipos de células: las células de mielina, ¿verdad?, las células, otro tipo de membranas plasmáticas, y los cloroplastos y mitocondrias, donde el porcentaje de proteínas de membrana es muy alto, ¿verdad?, porque cumplen una función muy importante y muy activa en el metabolismo celular. Las células de mielina, por el contrario, tienen menor cantidad de proteínas de membrana, ¿ok?, porque su función básicamente es proteger, ¿ok?, envolver a las células, a las neuronas, ¿verdad? Entonces su contenido proteico de la membrana es más bajo. Y aquí tenemos otro lípido que es muy importante en las membranas, ¿verdad? Este lípido ayuda a mantener la fluidez, ¿ok?, pero al mismo tiempo le da cierta rigidez a la membrana, ¿ok? Y es el famoso colesterol, ¿ok? El colesterol está simbolizado por esos rombitos que ustedes ven ahí, por esos hexágonos que ustedes pueden ver, incrustados entre las colas hidrofóbicas, ¿verdad? Sin embargo, el colesterol también tiene un grupo OH, un oxidrilo, que es hidrofílico. Por eso es importante que comprendan que el primer tema que nosotros contemplamos fue las moléculas biológicas, para que ustedes pudiesen entender que todas las moléculas que forman a los seres vivos están formados precisamente por estas moléculas biológicas, y de ahí su importancia, ¿ok? Aquí tenemos cómo se incrusta entonces el colesterol entre las células, entre los fosfolípidos de una bicapa de fosfolípidos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que hacen los científicos y de lo que proponen los científicos, ¿verdad? El modelo actual de la membrana celular, no es ni por asomo parecido a lo que se propuso inicialmente, y siempre esto va a depender, ¿verdad? Y el avance de la ciencia va a depender en gran medida de la tecnología que se tenga para explorar los diferentes componentes naturales. Estamos hablando de los años 20 del siglo XX, ¿ok?, donde 2 investigadores, Gorter y Grendel, extrajeron los fosfolípidos de la membrana plasmática de glóbulos rojos. ¿Ok? Ya había la tecnología para hacer eso en esa época. Estábamos hablando de los años 20, de los felices años 20. Entonces, cuando colocaban esos fosfolípidos en agua, ¿verdad? Cuando los colocaban en un medio donde no había agua, ellos se disponían, ¿verdad?, en una superficie, pero al medir esa superficie se veía que era el doble del tamaño de la superficie de un glóbulo rojo. Entonces, esto les permitió a estos 2 investigadores deducir que los fosfolípidos se organizaban formando bicapas, porque obviamente el tamaño del glóbulo rojo, de la superficie del glóbulo rojo, era más pequeño que lo que ellos habían encontrado al extender esos fosfolípidos sobre una superficie, ¿verdad? Entonces,
ellos dedujeron que los fosfolípidos se podían organizar formando bicapas, ¿verdad? Ese fue un aporte, ¿ok? En 1925, en los años 20 del siglo pasado. En esta diapositiva se muestra el modelo de Dawson y Daniele que para la década de los años 30 del siglo XX propusieron que las proteínas se disponían alrededor de la bicapa de fosfolípidos, algo así como formando un sándwich, donde las proteínas eran las dos rebanadas de pan y los fosfolípidos era como una rebanada de queso entre las dos, ¿verdad? Esto se apoyó con los datos obtenidos en microfotografías como la que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, donde ustedes van a ver dos zonas oscuras que forman como los rieles de un tren un poquito torcidos, que serían las correspondientes a las proteínas. Y van a observar una zona clara entre ambas que sería la correspondiente a los fosfolípidos, ¿verdad? Este modelo, si bien no era el correcto, se aceptaba con la tecnología utilizada para la época de la que se disponía, ¿verdad? Y permitía explicar el hecho de que la membrana plasmática era una barrera selectiva, es decir, dejaba pasar ciertas cosas y otras no. Pero realmente no era el modelo definitivo. Ellos no lo sabían, pero lo intuían. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la ciencia en todo momento, eh, o la ciencia no puede ser definitiva. O sea, yo no puedo decir que un conocimiento es definitivo, porque siempre va a depender no solamente de la suspicacia o de la perspicacia del investigador, de la habilidad del investigador para formularse nuevas preguntas, ¿verdad? Sino también va a depender de la tecnología presente en el momento en que se hace la investigación, ¿verdad? Y de la que se dispone. Entonces, esto va a permitir el avance de la ciencia y así nosotros podemos ver que el modelo de la membrana plasmática fue evolucionando hasta el que tenemos actualmente, que lo vamos a ver después. Bueno, en esta diapositiva llegamos al modelo de Singer-Nicholson en la década entre los años 60 y 70, ¿verdad? Y en ese modelo se propone algo muy importante. Se acepta la existencia de proteínas que ocupan diferentes posiciones en la bicapa de fosfolípidos. Estas proteínas pueden ser periféricas, como las propuestas por el modelo anterior, pero también hay proteínas integrales. Y esas proteínas integrales tienen diferentes grados de inserción en la membrana, en la bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Eh, entonces se toma el dato del modelo anterior de que había ciertamente proteínas periféricas, ¿verdad? Pero se agrega el hecho de que hay proteínas integrales, ¿verdad? Y se agrega otro factor, otra característica importante a la membrana, que es su fluidez. Y en este caso, se propone que las proteínas se pueden mover lateralmente en la bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Algo así como eh, lo hacen las piezas, las fichas de dominó, cuando uno de los jugadores está mezclándolas antes de que cada jugador escoja sus fichas para iniciar una nueva partida, ¿verdad? Este movimiento es lateral sobre la mesa. El jugador mueve las fichas sobre la mesa, pero de manera lateral. No hay movimientos hacia arriba o hacia abajo. Y eso mismo hacen también los fosfolípidos. Los fosfolípidos se mueven, se desplazan, ¿verdad? Porque recordemos algo muy importante, dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. Entonces tienen que moverse a medida que las proteínas se mueven, ¿verdad? Siempre lateralmente. Pero hay que agregar algo muy importante que lo vamos a ver después,
que los fosfolípidos también tienen un movimiento a lo ancho, y ese movimiento es una inversión y se llama flip-flop. Para que lo puedan entender, el fosfolípido puede dar vueltas, o dos fosfolípidos pueden dar vueltas, ¿verdad?, a lo ancho de la membrana, y el que antes tenía su parte hidrofílica hacia el citoplasma ahora se puede ubicar hacia el medio extracelular y viceversa, ¿verdad? Entonces, esto ya agrega un poco más de realidad, o se acerca más a la realidad actual del modelo eh, de la membrana celular. Aquí entonces el aporte básico es que se propone lo que se conoce como el mosaico fluido. Bueno, y llegamos finalmente a lo que es el modelo actual eh, de el modelo de la membrana, que fue propuesto en 1972 por los investigadores Singer y Nicholson, tomando los resultados de investigaciones anteriores, eh, y es lo que ustedes están viendo en la figura, ¿verdad? Se los explico brevemente. Tenemos la bicapa de fosfolípidos. Fíjense que aquí se plantea como una estructura tridimensional, ¿verdad? Y vamos a ver diferentes proteínas atravesando la membrana, serían las proteínas integrales, ¿verdad? También vamos a observar algunas proteínas periféricas, ¿ok? Incluso algunas muy largas en la parte externa de la membrana, o sea, la parte que da hacia el medio extracelular, esas que parecen como gusanitos morados, ¿verdad? Vamos a ver que tanto afuera como adentro, ¿verdad? Esas proteínas periféricas pueden estar asociadas entonces con otras proteínas. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte interna tenemos los microfilamentos del citoesqueleto, que son básicamente proteínas a las cuales están asociadas ciertas proteínas periféricas que dan hacia el citoplasma, ¿verdad? Además, hacia el lado externo, nuevamente vamos a observar que las proteínas pueden asociarse, bien sean proteínas integrales o periféricas, pueden asociarse a carbohidratos, que son los hexágonos, en este caso de color verde, que ustedes observan en la parte superior, ¿verdad? Esas cadenas de hexágonos. Incluso algunos lípidos se pueden asociar a eh, estos carbohidratos. Entonces, en el caso de que sean proteínas, voy a hablar de glucoproteínas, y en el caso de que sean lípidos, voy a hablar de glucolípidos, ¿verdad? Y esto es importante porque esos carbohidratos van a permitir ciertos procesos, como por ejemplo el reconocimiento de ciertas sustancias que pueden ser incorporadas a el interior de la célula. Y en el caso, por ejemplo, de las infecciones virales, ¿ok? O también del sistema de defensa del organismo, ¿verdad? Esos carbohidratos que forman las glucoproteínas pueden ser utilizadas como sistemas de anclaje para los virus, por ejemplo. Entonces los virus se unen a través de esos carbohidratos a la membrana y utilizan eso para inyectar posteriormente su material genético dentro de la célula que van a infectar. Este modelo, ¿verdad?, del cual ustedes van a encontrar información en su libro de apoyo, es el modelo actualmente más aceptado y es lo que se llama el modelo del mosaico fluido. Sobre este modelo se han construido otras, se han ido agregando cosas nuevas, ¿verdad? Pero básicamente sobre el mismo modelo. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo se fue logrando desechar un modelo y aceptar otro, ¿verdad? A través de diferentes técnicas, diferentes avances, ¿ok?
Y aquí tenemos algo que se llama la criofractura. En la criofractura se toman células, se sumergen en nitrógeno líquido, que es extremadamente frío, ¿verdad? Y después estas células se observan al microscopio. Cuando se observan al microscopio, se busca la zona donde la membrana celular se ha fracturado, ¿verdad? Y entonces, al estudiarla, se observa algo muy particular. Eh, la parte externa de la bicapa, o sea, una de las capas de fosfolípido que se puede retirar, como ustedes ven en en la diapositiva, en la parte de abajo, la parte externa contiene gránulos, ¿verdad? Pero en menor cantidad que la parte interna. La flecha más inferior no está bien ubicada, ¿verdad? La flecha más inferior debería llegar hasta la parte más oscura de la fotografía, de la microfotografía electrónica de la izquierda, ¿verdad? Donde hay mayor cantidad de gránulos. Esos gránulos realmente son las proteínas integrales que están atravesando la bicapa de fosfolípidos. Bueno, aquí tenemos una fotografía que ustedes pueden encontrar en su material en PDF, donde vemos precisamente una célula, ¿verdad?, sometida al proceso de criofractura. Y ustedes van a poder ver, ¿verdad?, que hay como un relieve, como una especie de relieve, ¿verdad?, que se da hacia la parte derecha, ¿verdad?, que se ve como una fractura, ¿verdad? Eso es justamente todo ese pedazo que le quitaron a esa célula y se ve claramente, si ustedes la ven con detenimiento, se ve claramente la membrana, parte de la membrana, en este caso, estamos hablando de la membrana nuclear, ¿ok? Que forma parte del núcleo. En esta diapositiva quizás esté un poquito mejor más entendible cómo es el proceso de criofactura, ¿verdad? Tenemos la célula en la parte derecha, eh, esa estructura cúbica que ustedes ven. Después de aplicar el proceso, ustedes pueden ver en la parte derecha cómo se podría separar las dos partes, las dos capas de la bicapa y dejarían expuestas algunas de las proteínas, ¿verdad? Si las proteínas son integrales, voy a observar que, por ejemplo, en las dos fotos de abajo, la foto de la derecha, aparecen gran cantidad de bultitos, de puntitos, ¿verdad? Esos puntitos son precisamente las proteínas integrales vistas al microscopio electrónico, que corresponderían a la capa de la bicapa que da al citoplasma. Y al lado izquierdo, ¿verdad?, tendríamos la otra capa, la capa que da hacia el medio extracelular con un menor contenido de proteínas integrales, en este caso. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en detalle a cómo son las proteínas integrales, ¿verdad? A mí lo que me interesa, muchachos, es que ustedes entiendan que las proteínas no son dibujitos, ¿verdad? No son peloticas, son estructuras realmente tridimensionales. Y esas estructuras tienen, tienen una forma, ¿verdad?, que está dada por la unión de los aminoácidos. Ustedes pueden ver que con el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado hasta la actualidad, combinada con la informática, combinada con modelos por computadora, podemos llegar entonces al muy cerca, muy aproximadamente a lo que es el modelo actual de las proteínas. Y ustedes van a ver entonces ahí la bicapa señalada por las colitas amarillas de los fosfolípidos. Van a ver proteínas que la atraviesan, que serían la proteína integral, que está señalada ahí en color verde,
y van a ver dos proteínas periféricas, una de color morado y otra de color azul, ¿verdad? Fíjense cómo ellas se insertan sobre la parte hidrofílica de la membrana. En, en esta diapositiva, otro adelanto con el que se cuenta o con el que se contó en un momento determinado, permitió demostrar que las proteínas no están fijas en la membrana, sino que se mueven, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo? Se tomaron dos membranas celulares provenientes de dos animales o de dos individuos distintos, ¿verdad? Un ratón, una célula de ratón y una célula humana, ¿verdad? Esas eh, dos estructuras se tiñeron las proteínas, ¿verdad? Con colorantes diferentes. Y en el texto dice, unas células se marcaron en su membrana con marcadores rojos y otras con marcadores verdes. Realmente el dibujo que está en la parte inferior, no aparece color verde, sino azul, ¿verdad? Para que no se me confundan. Entonces después se fusionan las dos células, las dos estructuras. ¿Y por qué se pueden fusionar? Porque ambas están formadas por fosfolípidos. Y los fosfolípidos son iguales en las células de un ratón o en las células de un ser humano. ¿Ok? En las células de todos los seres vivos los fosfolípidos son exactamente iguales. Entonces, por eso se pueden fusionar las células, ¿verdad? Eso quizás les dé algunas ideas a algunos de ustedes. Luego, se esperó un tiempo de aproximadamente 40 minutos y se ve y se observó como resultado que las proteínas coloreadas de manera diferente no se mantenían en posiciones distintas como las que tenían originalmente, sino que estaban entremezcladas. ¿Ok? Eso demostraba de alguna manera que las proteínas se desplazaban lateralmente en la bicapa de fosfolípidos. Y ese es un nuevo hallazgo, ¿verdad? Eso es un nuevo resultado que contribuye a el mosaico de o al modelo del mosaico fluido. Con respecto al colesterol del que habíamos hablado anteriormente, pero no en mucho detalle, eh, la membrana no se comporta exactamente como sólido o como líquido, ¿verdad? Sino que tiene su propio comportamiento a nivel de estado de materia, ¿verdad? Las colas hidrofóbicas se pueden comportar como líquidos, ¿verdad? Porque básicamente son aceite, ¿ok? Y las cabezas hidrofílicas se comportarían como sólidos. Al tener carga eléctrica, pues tienden a unirse unas a otras, ¿verdad? Pero realmente hay una estructura fluida y esa estructura fluida, ¿ok? Que no es excesivamente líquida, pero que tampoco es sólida, se debe básicamente a una sustancia que se llama colesterol, ¿verdad? Que forma parte de la estructura de la bicapa, es decir, que se inserta en la bicapa. Entonces, le permite simultáneamente tener una cierta rigidez y una cierta flexibilidad, una cierta fluidez. Por eso es que es tan importante el colesterol para las membranas. Pero además hay otro detalle importante, ¿verdad? Al principio les mencioné que las dos colas no son iguales, las dos colas del fosfolípido no son iguales. Hay una cola que está formada por una cadena saturada y otra es insaturada, la que parece que se dobla, ¿verdad? Y eso también ayuda a que exista cierta fluidez en la membrana, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Bueno, fíjense que esta diapositiva es muy interesante porque aquí están explicando lo que pasa con la fluidez de la membrana. Cuando una membrana es más fluida y cuando es menos fluida o más viscosa. Si yo, por ejemplo, tengo la foto de la derecha, perdón, de la izquierda arriba,
tengo gran cantidad de ácidos, de cadenas de ácidos grasos insaturados, son las que se ven dobladitas, que parece como que estuviera una persona flexionando una rodilla, ¿verdad? La fluidez de la membrana va a aumentar. Y si yo tengo más cadenas saturadas, como es el caso de la derecha, la fluidez de la membrana va a disminuir, siendo más viscosa, ¿verdad? Acercándose más al estado sólido, que nunca va a llegar al estado sólido, por supuesto, ¿verdad? Si yo inserto moléculas de colesterol, que es lo que se ve en la parte de abajo, le voy a dar más estabilidad a una bicapa que tenga gran cantidad de ácidos grasos insaturados en sus cadenas de fosfolípidos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? ¿Cómo lo podemos observar en la vida de una célula? Pues simplemente hay organelos que necesitan ser más fluidos, cuyas membranas necesitan ser más fluidas que otras. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hablo de la membrana nuclear, es decir, del núcleo, si yo hablo de la membrana que forma el núcleo y de la membrana plasmática, ¿ok? De la membrana citoplasmática, como probablemente les hayan enseñado, entonces yo necesito que la membrana tenga una cierta rigidez y una cierta estabilidad, ¿verdad? El núcleo porque contiene el ADN y el ADN tiene la información genética y eso hay que tenerlo protegido. Y la membrana celular, la membrana externa de la célula, también porque es el límite entre el medio externo y el medio interno. ¿Ok? Pero si yo tengo organelos, por ejemplo, como el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático liso o rugoso que interactúan entre ellos, ¿verdad? Enviándose vesículas, pequeñas pelotitas de membrana con proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito que la membrana sea más fluida, ¿verdad? Para permitirle formar esas pequeñas pelotitas que van a vagar por el citoplasma desde el retículo endoplasmático y van a llegar al aparato de Golgi, como si uniera bombas de jabón, ¿ok? Cuando uno era pequeño y hacía bombitas con agua y jabón, ¿verdad? Pues a veces se unen esas bombitas de jabón, ¿verdad? Y se forma como que una más grande, ¿verdad? Pero eso se debe también a que esa bombita es fluida, tiene una cierta fluidez, ¿verdad? Si fuera sólida, como dos globos de goma, ¿ok? Dos globos de hule, pues nunca se unirían, aunque chocaran, nunca se unirían. Más o menos esa sería la comparación. Y el colesterol en este caso ayuda a mantener la estabilidad de la membrana celular para que no sea ni demasiado fluida ni demasiado viscosa. Bueno, aquí tenemos lo que nos permite la informática actual, ¿verdad? Esos modelos tan espectaculares que se hacen en computadora utilizando diversos programas. Aquí tenemos cómo sería, sobre todo en la foto de la parte inferior, cómo se vería una bicapa si nosotros tuviésemos un microscopio lo suficientemente potente para llegar a ese grado de observación, ¿verdad? Entonces se observaría algo parecido a lo que ustedes ven. Fíjense que las moléculas de agua rodearían, ¿verdad? Por fuera y por dentro a la bicapa, ¿verdad? Que están simbolizadas por las pelotitas azules. Y lo que ustedes observan en el medio sería la bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Con diferentes proteínas integrales, ¿verdad? Ahí no se ve muy claramente, pero sí se pueden observar, por ejemplo, las colas de los fosfolípidos y las cabezas de los fosfolípidos por las pelotitas anaranjadas. ¿Ok? Eso es más o menos lo que sería eh, nuestra nuestro mayor grado de aproximación a un modelo de lo que sería el mosaico fluido. Y para terminar, te invito, ¿verdad?, a que practiques este, a dibujar la
bicapa de fosfolípidos, la membrana, ¿verdad? Identificando sus diferentes partes. Voy a parar la grabación acá porque todas estas fotografías que vienen a continuación son tomadas del libro en inglés, ¿verdad? Pero tú tienes el mismo documento, lo tienes en español. Entonces te invito a que revises estas actividades, ¿verdad? Y estos textos que vienen a continuación en el PDF que tienes en español, para que puedas entonces completar tus conocimientos sobre lo que es el modelo del mosaico fluido, ¿ok? Aceptado actualmente, que es el propuesto por Singer y Nicholson en el año 1972. Y recuerdes muy bien cómo es la estructura de la bicapa de fosfolípidos. Muy importante que aprendas a dibujarla. Nos vemos entonces en el próximo video, en la próxima presentación, que también tratará sobre aspectos relacionados con la membrana celular. Hasta pronto.